Era una tarde cálida de verano en San Isidro, un pequeño pueblo escondido entre colinas verdes y caminos polvorientos. El sol pintaba el cielo de tonos dorados, reflejándose en los tejados desgastados de las casas, mientras un autobús viejo y destartalado traqueteaba hasta detenerse en la plaza principal. De él bajó Ana Laura, una mujer de unos 30 años, con el cabello castaño ondeando al viento y una maleta gastada en la mano. Sus ojos, de un marrón profundo, brillaban con una mezcla de esperanza, nerviosismo y una chispa de determinación. Había viajado cientos de kilómetros desde la ciudad, dejando atrás una vida de rutina para encontrarse con Javier, el hombre con el que llevaba meses escribiéndose cartas llenas de promesas, sueños y la esperanza de un futuro mejor. Ana. Laura no era de las que se rendían fácilmente. Había crecido en un barrio humilde de la ciudad, donde las calles estaban llenas de ruido. El claxon de los autos, los gritos de los vendedores ambulantes, el eco de la música que salía de las ventanas abiertas. Su madre, una costurera que trabajaba hasta el amanecer para mantener a sus 3 hijos, le había enseñado el valor del esfuerzo y la perseverancia. Ana Laura recordaba las noches en las que ayudaba a su madre a coser, sus dedos pequeños luchando con las agujas mientras el cansancio le pesaba en los párpados. Soñaba con un futuro diferente, uno donde no tuviera que contar cada peso, donde pudiera despertar cada mañana con una sonrisa. A pesar de las dificultades, siempre anheló algo más, un amor verdadero, una familia, una vida donde pudiera sentirse completa. Cuando conoció a Javier a través de una amiga en común, una compañera de la fábrica donde trabajaba, sintió que el destino le estaba dando una oportunidad. Las cartas de Javier eran como un bálsamo para su alma cansada. Escribía con una calidez que la hacía sentir especial, contándole historias sobre su vida en San Isidro, un pueblo tranquilo donde los días pasaban lentamente y las personas se conocían por su nombre. Hablaba de su trabajo como carpintero, de las mañanas en las que tallaba madera en su taller, del olor a pino fresco que llenaba el aire. Describía las tardes sentado en el porche, viendo el atardecer pintar el cielo de colores, y su deseo de formar una familia. «Ven, Ana Laura, aquí construiremos nuestro futuro juntos», le escribió en su última carta con una letra firme que parecía sellar una promesa. Cada palabra estaba escrita con cuidado, como si Javier hubiera pasado horas eligiendo las frases perfectas, y ella, con el corazón latiendo fuerte, decidió dar el salto. Había ahorrado cada peso durante meses, sacrificando pequeños lujos. Un café con sus amigas, un par de zapatos nuevos, incluso las galletas que tanto le gustaban. Todo para pagar el pasaje que la llevaría a San Isidro. Mientras el autobús traqueteaba por caminos sinuosos, Ana Laura repasaba mentalmente cada palabra de esas cartas, imaginando la vida que la esperaba. Veía una casa acogedora, con un jardín lleno de flores, una mesa donde compartirían cenas bajo las estrellas, risas que llenarían el silencio. Pero al bajar del autobús algo no se sentía bien. La plaza estaba casi desierta, salvo por un par de ancianos sentados en una banca de madera conversando en voz baja mientras compartían un mate. Sus rostros, curtidos por el sol, apenas se giraron para mirarla. Un perro callejero con el pelaje polvoriento dormía bajo un árbol de jacarandá ajeno al mundo. Ana Laura miró a su alrededor, buscando a Javier. Él le había prometido estar esperándola, con una sonrisa y los brazos abiertos, pero no había señal de él. Sacó la carta arrugada de su bolso, la que había leído tantas veces que el papel estaba desgastado en los bordes, y releyó la dirección: Calle del Roble, número 12. Con un suspiro, ajustó la maleta en su hombro y decidió caminar.
No iba a quedarse esperando en medio de la nada, con el sol quemándole la piel y el peso de la maleta haciéndole doler el brazo. Mientras recorría las calles empedradas, notó que el pueblo parecía atrapado en el tiempo. Las casas eran viejas, con pintura descascarada y tejados que parecían a punto de ceder bajo el peso de los años. Las ventanas, algunas cubiertas, con cortinas descoloridas, parecían observar su paso. Las pocas personas que veía la miraban con curiosidad, como si los forasteros fueran una rareza. Una mujer que barría el frente de su casa con un delantal desteñido la saludó con un leve movimiento de cabeza, pero no dijo nada. Un hombre mayor, sentado en una silla de mimbre frente a su puerta, la siguió con la mirada mientras fumaba un cigarrillo, el humo formando volutas en el aire quieto. Ana Laura sintió un cosquilleo en la nuca, como si el pueblo entero estuviera evaluándola, susurrando secretos que ella aún no podía descifrar. Finalmente, llegó a la calle del Roble, una calle estrecha flanqueada por árboles altos que proyectaban sombras largas sobre el suelo. La casa número 12 era grande pero deteriorada, con un aire de abandono que contrastaba con las imágenes que Ana Laura había construido en su mente. Las ventanas estaban rotas, algunas tapadas con tablas de madera astilladas. El jardín, cubierto de maleza, parecía no haber sido tocado en años. El portón de madera estaba torcido, colgando de una bisagra oxidada, y el buzón, abollado, colgaba de un clavo suelto. Ana Laura frunció el ceño. ¿Era este el lugar donde Javier vivía? No era la casa acogedora que él había descrito, con un porche lleno de flores y una mesa donde compartirían cenas al aire libre. Pero no iba a juzgar. Tal vez él estaba trabajando en arreglarla, pensó, intentando aferrarse a la esperanza. Tocó la puerta con fuerza, el sonido resonando en el silencio de la tarde. Nadie respondió. Volvió a tocar, esta vez más fuerte, golpeando la madera con los nudillos hasta que le dolieron. Nada. Justo cuando estaba a punto de darse la vuelta, frustrada y con un nudo en el estómago, escuchó un ruido dentro de la casa. Era un sonido débil, como pasos pequeños corriendo por el suelo de madera, seguido de una risita infantil, apenas audible. Ana Laura se acercó a una ventana y miró a través de una rendija entre las tablas. Lo que vio la dejó sin aliento. Dentro de la casa había varios niños corriendo de un lado a otro, riendo y jugando. Eran pequeños, de entre 4 y 12 años, con ropa vieja y desaliñada, algunos descalzos. Sus risas contrastaban con el estado deplorable de la casa. Paredes agrietadas, muebles rotos y un olor a humedad que se filtraba incluso a través de la ventana. Uno de los niños, un pequeño con rizos desordenados, perseguía a otro con una pelota improvisada hecha de trapos atados con una cuerda. ¿Qué hacían tantos niños en la casa de Javier? ¿Y dónde estaba él? Con el corazón acelerado, Ana Laura decidió entrar. La puerta no estaba cerrada con llave, lo que la sorprendió aún más. Giró el pomo con cuidado, sintiendo el metal frío bajo sus dedos, y entró. El suelo crujió bajo sus pies, y el aire dentro de la casa era pesado, cargado de polvo y olvido. El interior era un caos. Muebles rotos apilados en una esquina, platos sucios apilados en la mesa del comedor, ropa esparcida por el suelo como si nadie hubiera limpiado en meses. Los niños, al verla, se detuvieron de golpe. Eran 8, todos, con ojos grandes y curiosos, pero también con un brillo de desconfianza. Algunos se escondieron detrás de un sofá raído, con el relleno saliendo por las costuras, mientras otros se quedaron paralizados, observándola como si fuera una intrusa. «¿Quién eres tú?», preguntó una niña de unos 10 años, con trenzas deshechas y una mirada desafiante. Llevaba una camiseta demasiado grande para ella,
con manchas de tierra en las mangas y sus manos estaban apretadas en puños, como si estuviera lista para defenderse. Su voz era firme, pero sus ojos revelaban un cansancio que no debería tener una niña de su edad. «Soy Ana Laura. Estoy buscando a Javier. ¿Viven aquí con él?», respondió ella, tratando de sonar amable a pesar de la confusión que sentía. Su voz tembló ligeramente, pero se obligó a mantener la calma, consciente de que los niños estaban evaluándola. Los niños se miraron entre sí como si compartieran un secreto tácito. El silencio se prolongó, pesado, hasta que un niño pequeño, de unos 5 años, con el rostro cubierto de mugre y el cabello revuelto, habló con voz temblorosa. «Javier no está. Se fue hace días». Ana Laura sintió un nudo en el estómago, como si alguien hubiera apretado un tornillo en su interior. ¿Se fue? ¿Cómo que se fue? Intentó mantener la calma, aunque su mente era un torbellino de preguntas. ¿Dónde estaba el hombre que le había prometido un futuro juntos? ¿Por qué? ¿No estaba aquí como había jurado? Recordó las cartas guardadas en su bolso, llenas de palabras dulces, que ahora parecían mentiras. ¿Y ustedes quiénes son? ¿Dónde están sus padres?, preguntó, mirando a cada uno de los niños, tratando de leer sus expresiones. La niña, de las trenzas que parecía ser la líder, cruzó los brazos y levantó la barbilla, como si quisiera demostrar que no tenía miedo. «Somos hermanos. No tenemos padres. Javier nos cuidaba. Más o menos. Pero ahora no está. Y nosotros las arreglamos solos». Ana Laura no podía creer lo que escuchaba. 8 niños viviendo solos en esa casa destartalada. Y Javier, el hombre con el que planeaba casarse, los había abandonado. Intentó procesar la situación, pero su mente estaba llena de preguntas. ¿Qué había pasado? ¿Por qué nadie en el pueblo parecía saber de esto? Miró a los niños, sus rostros demacrados, sus ropas rotas, sus pies descalzos cubiertos de polvo. Algunos tenían ojeras marcadas y otros parecían no haberse bañado en días. Sus ojos, aunque llenos de desconfianza, también tenían un brillo de esperanza, como si estuvieran esperando que alguien los rescatara. Sintió una punzada en el pecho, una mezcla de compasión y furia. «Está bien», dijo tratando de sonar segura aunque por dentro estaba temblando. «Vamos a ordenar un poco este lugar y a hablar. Pero primero, ¿cuándo fue la última vez que comieron algo decente?». Los niños se miraron y el más pequeño, un niño con rizos desordenados y una sonrisa tímida, murmuró con voz apenas audible: «Ayer comimos unas galletas que encontramos en la despensa». No eran muchas. Ana Laura sintió que el corazón se le partía. Esas palabras dichas con tanta naturalidad por un niño tan pequeño le rompieron algo por dentro. Imaginó a esos niños hurgando en una despensa casi vacía, compartiendo migajas como si fuera un tesoro. Sin pensarlo 2 veces, dejó su maleta en el suelo y se puso manos a la obra. Buscó en la cocina algo que pudiera preparar. La despensa estaba casi vacía, con estantes cubiertos de polvo y telarañas. Encontró un poco de arroz, un par de latas de frijoles y algunas verduras medio marchitas, una zanahoria arrugada, un tomate que aún podía salvarse y media cebolla que olía un poco fuerte. No era mucho, pero sería suficiente para una comida caliente. Encendió la estufa, que chisporroteaba como si estuviera a punto de rendirse, y comenzó a cocinar. Mientras el olor del arroz llenaba la cocina, los niños la observaban desde la puerta, algunos asomándose tímidamente, otros manteniéndose a distancia, pero todos con los ojos fijos en ella. Sofía, la niña de las trenzas, se acercó lentamente con los brazos cruzados. «¿Por qué haces esto?», preguntó con un tono que mezclaba curiosidad y desconfianza. «No nos conoces». Ana Laura la miró, sosteniendo una cuchara de madera
que había encontrado en un cajón. «Porque no puedo dejarlos aquí solos, comiendo galletas viejas», respondió con una sonrisa suave. «Nadie debería pasar por eso». Sofía no dijo nada más, pero sus hombros se relajaron un poco, como si las palabras de Ana Laura le hubieran dado un pequeño respiro. Los otros niños, poco a poco, se acercaron, atraídos por el aroma de la comida. Uno de ellos, una niña pequeña con el cabello enredado, se atrevió a preguntar: «¿Va a saber rico?». Ana Laura rió, la primera risa genuina que había soltado desde que llegó al pueblo. «Va a saber mejor que esas galletas, te lo prometo», dijo, guiñándole un ojo. Esa noche, después de que los niños comieran con avidez, devorando el arroz y los frijoles como si fuera un banquete, Ana Laura se sentó con ellos en la sala. La casa estaba oscura, iluminada solo por un par de velas que encontraron en un cajón, porque la electricidad parecía no funcionar. Las llamas parpadeaban, proyectando sombras en las paredes agrietadas, y el aire olía a cera quemada. Ana Laura quería respuestas y las quería ahora. «Cuéntenme todo», dijo, mirando a Sofía, que parecía ser la mayor y la portavoz del grupo. «¿Quiénes son ustedes? ¿Qué pasó con Javier?». Sofía suspiró profundamente, como si estuviera cansada de llevar el peso de ser la líder. Sus manos temblaban ligeramente, pero su voz era firme. «Javier no es nuestro papá, si eso es lo que piensas. Era el esposo de nuestra tía Clara. Ella nos cuidaba después de que nuestros padres murieron en un accidente hace 3 años. Éramos una familia feliz antes de eso. Mamá nos cantaba canciones y papá nos llevaba a pescar al río. Nos enseñó a hacer barquitos de papel para que flotaran en el agua. Pero después del accidente, todo cambió. Clara nos trajo aquí, a esta casa. Dijo que sería temporal, que encontraríamos un nuevo hogar. Nos leía cuentos por las noches, nos hacía sopa cuando estábamos enfermos. Pero luego ella también se fue, hace 1 año. Dijo que volvería, pero nunca lo hizo. Javier se quedó con nosotros, pero no era muy bueno cuidándonos. Siempre estaba enojado, gritando. A veces nos encerraba en el cuarto para que no hiciéramos ruido. Y hace 1 semana simplemente se fue. Nos dejó una nota diciendo que no podía más. Ana Laura sintió que el suelo se movía bajo sus pies. La imagen de Javier, el hombre romántico de las cartas, se desmoronaba como un castillo de naipes. Recordó sus palabras, llenas de promesas de amor y estabilidad, y sintió una mezcla de decepción y rabia. ¿Cómo podía alguien escribir cartas tan hermosas, hablar de un futuro juntos y luego abandonar a 8 niños? Pero no podía dejar que los niños vieran su dolor. Ellos necesitaban ayuda, y ella no iba a abandonarlos. «¿Y nadie en el pueblo sabe que están aquí solos?», preguntó tratando de mantener la voz firme. Sofía negó con la cabeza, sus trenzas moviéndose ligeramente. Javier decía que si alguien se enteraba, nos separarían. Nos llevarían a un orfanato o algo peor. Así que nos dijo que nos quedáramos callados y no saliéramos mucho. Nos enseñó a escondernos si alguien venía a la casa. Por eso cerramos las cortinas y no hacemos ruido cuando pasan los vecinos. Ana Laura sintió una mezcla de rabia y tristeza. ¿Cómo podía alguien dejar a 8 niños a su suerte, viviendo con miedo de ser descubiertos? Pero también había algo más, algo que los niños no estaban diciendo. Lo veía en sus fotos, miradas esquivas, en la forma en que se apretaban las manos cuando hablaban de Javier. Había un secreto y ella estaba decidida a descubrirlo. Esa noche, Ana Laura no pudo dormir. Se quedó en el sofá mirando el techo agrietado de la casa, mientras el sonido de los grillos llenaba el silencio. Su plan había sido claro: llegar, casarse con Javier, construir una vida juntos. Pero ahora todo había cambiado. No podía
simplemente irse y dejar a esos niños solos, pero tampoco sabía si estaba preparada para hacerse cargo de ellos. No tenía dinero, no tenía experiencia con niños y ni siquiera sabía si podía confiar en lo que le habían dicho. Recordó a su madre, siempre diciéndole: «Ana Laura, el corazón siempre sabe lo que es correcto, aunque el camino sea difícil». Pero, ¿cuál era el camino correcto ahora? ¿Quedarse y arriesgarse a una vida para la que no estaba preparada? ¿O buscar ayuda y arriesgarse a que los niños fueran separados? A la mañana siguiente, decidió ir al pueblo a buscar respuestas. Dejó a los niños con una lista de tareas simples para mantenerlos ocupados: barrer el suelo, recoger la ropa sucia, lavar los platos. Les prometió que volvería pronto y que traerían más comida. Luego caminó hasta la plaza, donde el sol ya comenzaba a calentar las calles empedradas. En una pequeña tienda de abarrotes, habló con doña Rosa, una anciana con el rostro lleno de arrugas y una mirada que parecía atravesar a las personas. Llevaba un delantal azul desteñido y barría el suelo con movimientos lentos pero precisos. «Disculpe, doña Rosa, ¿sabe algo de Javier Morales? ¿Vive en la calle del Roble?», preguntó Ana Laura con cautela, fingiendo una sonrisa para no levantar sospechas. La anciana la miró con ojos entrecerrados, como si estuviera evaluándola. Dejó la escoba contra la pared y se limpió las manos en el delantal. «Javier, ese hombre siempre fue un misterio. Llegó hace unos años con su esposa, Clara. Decían que cuidaban a unos sobrinos, pero nadie los veía mucho. Siempre estaban encerrados en esa casa. Luego Clara desapareció. Y Javier, bueno, hace días que no lo veo por aquí. Algunos dicen que se fue al norte, otros que volvió a la ciudad. ¿Y los niños? ¿Nadie sabe de ellos?», insistió Ana Laura, sintiendo que su corazón latía más rápido. Doña Rosa frunció el ceño, claramente confundida. «¿Niños? No sé de qué hablas, muchacha. Javier y Clara nunca mencionaron niños». Ana Laura sintió un escalofrío. Algo no estaba bien. Si nadie en el pueblo sabía de los niños, ¿cómo habían sobrevivido tanto tiempo? ¿Y por qué Javier y Clara habían mantenido su existencia en secreto? Lo más importante, ¿qué estaba escondiendo Javier? Regresó a la casa con más preguntas que respuestas. Los niños estaban en el patio, jugando con una pelota vieja que habían encontrado, hecha de trapos atados con una cuerda. Sofía, siempre vigilante, se acercó a ella, limpiándose las manos en su camiseta. «¿Encontraste algo?», preguntó, con un tono que mezclaba esperanza y miedo. «No mucho», respondió Ana Laura, tratando de no preocuparlos. «Pero voy a seguir buscando. No se preocupen, todo va a estar bien». Esa noche, mientras los niños dormían, Ana Laura decidió que no podía quedarse de brazos cruzados. Si quería ayudarlos, necesitaba saber la verdad. Al día siguiente, mientras los niños jugaban en el patio trasero, ella comenzó a explorar la casa en busca de pistas. Subió al desván, un lugar polvoriento lleno de cajas viejas, muebles rotos y telarañas que se pegaban a su ropa. El aire era pesado, cargado de un olor a moho que le hacía cosquillas en la nariz. Entre el desorden, encontró algo que le llamó la atención: un cuaderno viejo con tapas de cuero, escondido dentro de una caja de madera cubierta de polvo. En la primera página, escrito con una letra elegante, estaba el nombre Clara, con manos temblorosas. Ana Laura abrió el cuaderno. Era el diario de Clara, la tía de los niños. Las páginas estaban llenas de recuerdos, pensamientos y confesiones, escritos con una tinta azul que se desvanecía en algunos lugares. Clara describía cómo, tras la muerte de los padres de los niños en un accidente automovilístico, ella y Javier los acogieron en su casa. Hablaba de los niños con cariño, mencionando sus nombres y pequeños detalles, como Sofía siempre cuidaba de sus hermanos menores, cómo Miguel amaba dibujar,
cómo la pequeña Lucía siempre cantaba mientras jugaba. Escribía sobre las noches en las que les leía cuentos, sobre los días en los que los llevaba al río a jugar, sobre cómo intentaba mantener viva la memoria de sus padres. Pero no todo era tan simple. Clara describía a Javier como un hombre controlador, con un carácter oscuro que empeoraba con el tiempo. «Me siento atrapada», escribió Clara en una de las entradas con una letra que parecía escrita con prisa. «Javier no quiere a los niños. Dice que son una carga, que nos atan a este pueblo. Cada vez que hablo de buscar ayuda, se pone furioso. Dice que no podemos confiar en nadie, que el mundo está lleno de gente que nos hará daño. Pero no puedo abandonarlos. Son mi familia, la única familia que me queda. Hay algo que no me está diciendo, algo sobre su pasado. Lo he visto escondiendo cartas, hablando por teléfono a escondidas en medio de la noche. A veces, cuando cree que estoy dormida, lo escucho susurrar nombres que no conozco. No confío en él». Ana Laura sintió un nudo en la garganta. Cada palabra confirmaba sus sospechas. Javier no era el hombre que ella creía. Recordó sus cartas, llenas de promesas dulces, y se sintió estúpida por haber creído en ellas. Pero lo que leyó a continuación la dejó helada. En una de las últimas entradas, fechada un mes antes de que Clara desapareciera, estaba escrito: «Descubrí la verdad. Javier no es quien dice ser. Su nombre no es Javier Morales. Tiene otro nombre, otra vida. Creo que está huyendo de algo, o de alguien». Encontré documentos en su escritorio, papeles con un nombre diferente: Carlos Ramírez. Había una foto, una identificación vieja, y no era la cara del Javier que conozco. Creo que robó dinero, o algo peor. Tengo miedo, pero no puedo quedarme de brazos cruzados. Si algo me pasa, que alguien cuide de los niños. No dejen que él los toque». Ana Laura cerró el diario con el corazón latiendo a 1000 por hora. ¿Quién era realmente Javier? ¿Y qué le había pasado a Clara? La idea de que Javier pudiera ser un hombre peligroso la llenó de miedo, pero también de determinación. No podía dejar que los niños siguieran viviendo en esas condiciones, sin saber la verdad sobre el hombre que los había abandonado. Esa noche, reunió a los niños en la sala. Las velas parpadeaban, proyectando sombras en las paredes agrietadas. Necesitaba hablar con ellos, pero sabía que debía ser cuidadosa. Mostró el diario, sosteniéndolo con ambas manos, y les preguntó si sabían algo más sobre Javier o Clara. Al principio, los niños se quedaron callados, mirando el suelo o intercambiando miradas nerviosas. Finalmente, Sofía, la mayor, habló con voz baja, casi un susurro. «Clara era buena con nosotros», dijo con los ojos llenos de lágrimas que se negaba a dejar caer. «Nos leía cuentos antes de dormir, nos hacía sopa cuando estábamos enfermos. Nos decía que éramos su tesoro. Nos enseñó a cuidar unos de otros, a ser fuertes. Pero Javier, él siempre estaba enojado. A veces nos encerraba en el cuarto para que no hiciéramos ruido. Decía que éramos una molestia, que por nuestra culpa no podía hacer lo que quería. Una noche escuché a Clara y a él discutir. Ella le gritaba que no iba a dejar que nos lastimara. Dijo que iba a contar la verdad, aunque no sé de qué hablaba. Luego, ella se fue. Dijo que iba a buscar ayuda, que volvería pronto, pero nunca volvió. ¿Y saben algo sobre lo que Clara escribió? ¿Sobre el pasado de Javier?, preguntó Ana Laura, sosteniendo el diario con fuerza, como si fuera una prueba que podía desmoronarse. El niño más pequeño, Miguel, se acercó, abrazando una almohada vieja que olía a humedad. Susurró, como si temiera que alguien más lo escuchara. «Una vez vi a Javier quemando unas cartas en el patio. Estaba oscuro y él pensaba que todos dormíamos, pero yo lo vi desde la ventana. Estaba usando un encendedor y las llamas hacían sombras raras en su cara. Dijo que si alguien las encontraba, estaríamos en problemas.
Me dio miedo. Ana Laura sintió que un escalofrío le recorría la espalda. La imagen de Javier quemando cartas bajo la luz de la luna la llenó de inquietud. ¿Qué estaba escondiendo? ¿Y qué tan peligroso era? Decidió que no podía esperar más. Al día siguiente fue a la comisaría del pueblo, un edificio pequeño con paredes descascaradas y un ventilador que apenas funcionaba, haciendo un zumbido constante. El oficial, un hombre mayor llamado Don Raúl, escuchó su historia con escepticismo, tamborileando los dedos sobre el escritorio de madera astillada. Javier Morales nunca dio problemas aquí, dijo, rascándose la barbilla, con un tono que sugería que no quería meterse en problemas. Era un hombre reservado, pero nunca causó alboroto. Pero si quieres, puedo investigar. Ana Laura le entregó el diario de Clara, explicándole lo que había encontrado. Le pidió que buscara cualquier información sobre Javier, o Carlos Ramírez, o lo que fuera que ese hombre fuera. Don Raúl prometió hacer algunas llamadas, aunque no parecía muy convencido. «Esto podría tomar tiempo, muchacha», dijo, ajustándose el sombrero de paja que siempre llevaba. «No tenemos muchos recursos aquí». «Solo hágalo, por favor», insistió Ana Laura con la voz firme. «Esos niños no pueden seguir viviendo así». Regresó a la casa con el corazón pesado, pero decidida a no rendirse. Los niños, poco a poco, empezaban a confiar en ella. Sofía la ayudó a limpiar la cocina, fregando los platos con una concentración que parecía más propia de un adulto. Miguel le enseñó un dibujo que había hecho de un pájaro, con crayones gastados que apenas marcaban el papel. Los demás comenzaron a abrirse, contándole historias sobre sus padres y cómo solían ser felices antes del accidente. Recordaban los días en que su madre les cantaba canciones de cuna, su voz suave llenando la casa, y su padre los llevaba a pescar al río, enseñándoles a lanzar la caña con paciencia. Esas historias, aunque llenas de nostalgia, hacían que los niños sonrieran, y Ana Laura sintió que por primera vez estaba conectando con ellos. Días después, don Raúl llamó a Ana Laura a la comisaría. Su rostro estaba serio y sostenía un montón de papeles en la mano, junto con una carpeta vieja llena de manchas de café. «Javier Morales no existe», explicó, mirando a Ana Laura a los ojos. «Su verdadero nombre es Carlos Ramírez. Es un hombre buscado en otra ciudad por estafa y malversación de fondos. Hace años robó una gran cantidad de dinero de una empresa en la capital y desapareció. Clara debe haberlo descubierto y por eso no sabemos qué pasó con ella, no hay registros de su paradero, no hay denuncias, ni certificados de defunción, ni nada. Es como si se hubiera desvanecido». Ana Laura sintió que el mundo se derrumbaba. El hombre con el que había soñado casarse, con el que había imaginado una vida llena de amor, era un criminal. Pero lo que más le dolía era pensar en los niños, atrapados en medio de esa mentira. ¿Qué les había hecho Javier? ¿Y dónde estaba Clara? La incertidumbre la carcomía, pero también la llenaba de una furia silenciosa. ¿Cómo podía alguien ser tan cruel, tan egoísta? «Gracias, don Raúl», dijo, con la voz temblorosa pero firme. «¿Qué podemos hacer con los niños?» «Habrá que contactar a los servicios sociales», respondió el oficial, encogiéndose de hombros. «Pero no será fácil. No tienen más familia, y el proceso para encontrarles un hogar puede tomar tiempo. Podrían terminar separados en diferentes hogares de acogida». Ana Laura asintió, pero por dentro sabía que no podía permitir que eso sucediera. Había visto el miedo en los ojos de los niños cuando hablaban de ser separados. Sofía, especialmente, parecía llevar el peso de mantener a sus hermanos juntos, como si fuera su responsabilidad. Ana Laura no podía imaginar cómo sería para ellos perderse unos a otros después de todo lo que habían pasado. Regresó a la casa con una determinación nueva. No podía dejar a esos niños solos.
no después de todo lo que habían pasado. Decidió quedarse en San Isidro y luchar por ellos. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad. Ana Laura comenzó a transformar la casa con la ayuda de los niños. Juntos barrieron el polvo, lavaron la ropa, y ella usó sus ahorros para comprar comida y algunas cosas básicas: jabón, cepillos de dientes, sábanas limpias. Compró un pequeño generador para tener algo de electricidad, al menos por las noches, y arregló una lámpara vieja que encontró en el desván. Los niños, al principio reacios, comenzaron a participar con entusiasmo. Sofía, que siempre había sido la más desconfiada, empezó a sonreír más, ayudando a Ana Laura a organizar la despensa. Miguel, el pequeño, la seguía a todas partes, contándole historias inventadas sobre dragones y caballeros, sus ojos brillando con una chispa que no había tenido antes. Los demás, poco a poco, dejaron de esconderse detrás de los muebles y comenzaron a verla como algo más que una extraña. Pero el proceso no fue fácil. Ana Laura tuvo que enfrentarse a trámites legales para convertirse en la tutora de los niños. Cada día, después de que ellos se dormían, ella se sentaba a la luz de una vela, llenando formularios y escribiendo cartas a las autoridades. Tuvo que explicar una y otra vez por qué una mujer soltera sin experiencia previa quería hacerse cargo de 8 niños. Los funcionarios de servicios sociales la miraban con escepticismo, algunos incluso con desdén. ¿Estás segura de que puedes con esto?, le preguntaban, como si dudaran de su capacidad. Pero Ana Laura no se dejaba intimidar. Recordaba las palabras de su madre: el corazón siempre sabe lo que es correcto. Y su corazón le decía que esos niños la necesitaban. También tuvo que lidiar con las miradas curiosas de los vecinos, que ahora empezaban a murmurar sobre la casa de la calle del Roble. Algunos ofrecían ayuda, trayendo comida o ropa vieja, pero otros la miraban con desconfianza, como si estuviera entrometiéndose en algo que no le correspondía. Una tarde, doña Rosa llegó con una canasta de pan recién horneado y un par de mantas. «Eres valiente, muchacha», le dijo con una sonrisa que arrugó aún más su rostro. «No cualquiera se metería en esa casa con esos niños, pero ten cuidado, ese tal Javier, o como se llame, no me da buena espina». Ana Laura asintió, agradecida por el apoyo, pero las palabras de doña Rosa se quedaron grabadas en su mente. ¿Y si Javier volvía? ¿Y si aún estaba cerca observando desde las sombras? Una tarde, mientras ordenaba el desván, Ana Laura encontró una caja con cartas que Javier no había quemado. Eran sobres amarillentos, algunos con sellos de otras ciudades. Dentro había una carta de Clara dirigida a los niños. Con manos temblorosas la abrió y leyó: «Mis pequeños, si están leyendo esto, es porque no estoy con ustedes. Nunca quise abandonarlos. Todo lo que hice fue para protegerlos. Javier no es un buen hombre, pero ustedes son fuertes, como siempre lo han sido. Algún día alguien llegará para cuidarlos como yo lo hice. Confíen en esa persona. Los amo con todo mi corazón. Clara». Ana Laura lloró al leer esas palabras, las lágrimas cayendo sobre el papel. Sabía que Clara había estado hablando de ella, aunque nunca se conocieron. Guardó la carta con cuidado, decidida a mostrársela a los niños cuando fuera el momento adecuado. Pero primero quería asegurarse de que estuvieran a salvo. Con el tiempo, el pueblo entero comenzó a unirse para apoyar a Ana Laura y los niños. Doña Rosa organizó a las mujeres del pueblo para coser ropa nueva para ellos, usando telas que habían guardado durante años. Don Raúl convenció a algunos vecinos para arreglar las ventanas y el tejado de la casa, trayendo martillos, clavos y tablas de madera. Incluso los ancianos de la plaza, que al principio miraban a Ana Laura con recelo, empezaron a llevarles frutas de sus huertos,
mangos maduros, naranjas jugosas, guayabas que llenaban la casa con su aroma dulce. La casa de la calle del Roble, que antes parecía un lugar olvidado, comenzó a transformarse en un hogar. Las paredes fueron pintadas de blanco, las ventanas dejaron entrar la luz del sol, y el jardín, aunque aún modesto, empezó a florecer, con algunas plantas que los niños ayudaron a sembrar. Ana Laura nunca encontró a Javier, o Carlos Ramírez, como realmente se llamaba. Algunos decían que había huido al norte buscando cruzar la frontera. Otros rumoreaban que había regresado a la ciudad para escapar de sus deudas. Pero para Ana Laura eso ya no importaba. Había encontrado algo mucho más valioso que el amor que buscaba al llegar a San Isidro: una familia. Los niños, con sus risas, sus peleas y sus sueños, le dieron un propósito que nunca había imaginado. Cada noche, antes de dormir, Ana Laura abría el diario de Clara y escribía una nueva entrada. Clara, donde quiera que estés, quiero que sepas que tus niños están a salvo. No sé si soy la persona que esperabas, pero prometo cuidarlos con todo mi corazón. Gracias por confiar en mí. Los meses pasaron y la vida en la casa comenzó a tomar una rutina. Ana Laura inscribió a los niños en la escuela del pueblo, un edificio pequeño pero acogedor donde los maestros, al principio sorprendidos por la llegada de los 8 hermanos, los recibieron con los brazos abiertos. Sofía, que siempre había sido la más responsable, destacó en matemáticas, sorprendiendo a todos con su agilidad mental. Miguel, con su amor por el dibujo, llenaba cuadernos con imágenes de pájaros, árboles y dragones que volaban por cielos imaginarios. Lucía, la menor, cantaba mientras ayudaba a Ana Laura en la cocina, su voz suave trayendo un poco de alegría a los días más difíciles. Pero no todo era perfecto. Los trámites legales seguían siendo un desafío. Ana Laura tuvo que viajar varias veces a la ciudad más cercana para reunirse con abogados y funcionarios, gastando sus ahorros en pasajes y documentos. Algunas noches, cuando los niños dormían, se sentaba sola en la sala, mirando las facturas y preguntándose cómo lo lograría. No tenía un trabajo estable, y aunque los vecinos ayudaban, sabía que no podía depender de ellos para siempre. Una tarde, mientras ayudaba a los niños con sus tareas, Ana Laura tuvo una idea. En su barrio había aprendido a coser con su madre, y aunque no era una experta, sabía lo suficiente como para hacer ropa sencilla. Decidió usar las telas que doña Rosa y las otras mujeres del pueblo habían donado para empezar un pequeño negocio. Comenzó cosiendo vestidos, camisas y pantalones para los niños del pueblo, usando patrones simples pero bonitos. Al principio fue lento. Una vecina pidió un vestido para su hija, otro pidió una camisa para un bautizo. Pero poco a poco, la noticia de su talento se corrió y pronto tenía pedidos de todo San Isidro. Con el dinero que ganaba, Ana Laura compró más materiales y arregló más cosas en la casa. Contrató a un electricista para reparar el sistema eléctrico y por primera vez en mucho tiempo, la casa se iluminó con luces en lugar de velas. Los niños, emocionados, corrieron por las habitaciones, encendiendo y apagando los interruptores como si fuera un juego. Ana Laura sonrió, sintiendo que, por primera vez, estaba construyendo algo sólido para ellos. Pero el pasado de Javier no dejaba de acecharla. Una noche, mientras revisaba el correo, encontró una carta anónima. No tenía remitente, solo una frase escrita con letras torcidas. «Deja de husmear o lo lamentarás». Ana Laura sintió un escalofrío. Era Javier. ¿Estaba cerca, observándola? Decidió no contarle a los niños para no asustarlos, pero llevó la carta a don Raúl, quien prometió vigilar la casa. «No te preocupes, Ana Laura», dijo el oficial, aunque su tono no era tan seguro como ella hubiera querido. «Nadie va a hacerles daño mientras estemos aquí.
A pesar de la amenaza, Ana Laura no se dejó intimidar. Siguió adelante, enfocándose en los niños y en su nuevo hogar. Organizó tardes de juegos en el patio, donde los niños corrían, reían y olvidaban, aunque fuera por un momento, todo lo que habían pasado. Sofía comenzó a escribir un diario inspirada por el de Clara y a veces le leía fragmentos a Ana Laura, pequeños relatos sobre sus sueños de ser maestra algún día. Miguel, con su talento para el dibujo, empezó a decorar las paredes de la casa con sus obras, convirtiendo las paredes blancas en un lienzo lleno de colores. Un año después de su llegada a San Isidro, Ana Laura miró a su alrededor y apenas reconoció la casa de la calle del Roble. Las ventanas brillaban con la luz del sol. El jardín estaba lleno de flores que los niños habían plantado, y la risa de los 8 hermanos llenaba cada rincón. Había días difíciles, por supuesto. Peleas entre los niños, facturas que pagar, noches en las que Ana Laura se preguntaba si estaba haciendo lo correcto. Pero cada vez que veía a Sofía ayudando a sus hermanos con sus tareas, o a Miguel abrazándola antes de dormir, o a Lucía cantando mientras fregaban los platos juntas, sabía que había encontrado su lugar. Ana Laura nunca supo qué pasó con Clara. A veces soñaba con ella, una mujer de rostro amable que la miraba con gratitud desde algún lugar lejano, pero en su corazón sabía que Clara estaría orgullosa. Los niños estaban a salvo, creciendo fuertes y felices, y la casa de la calle del Roble ya no era un lugar de secretos, sino un hogar lleno de amor. Y así, Ana Laura, que llegó a San Isidro buscando un amor que nunca existió, encontró algo mucho más grande, una familia, un propósito y la certeza de que, a veces, el destino tiene planes más hermosos de los que jamás podríamos imaginar. Los años pasaron y la casa de la calle del Roble se convirtió en un símbolo de esperanza en San Isidro. Los niños crecieron, cada uno siguiendo su propio camino, pero siempre volviendo a la casa que los había acogido. Sofía, fiel a su sueño, se convirtió en maestra, enseñando en la misma escuela donde había estudiado, inspirando a otros, niños con su fuerza y determinación. Miguel, con su talento para el arte, ganó un concurso local con uno de sus dibujos, lo que le abrió las puertas a una beca para estudiar en la ciudad. Lucía, con su voz dulce, formó un pequeño coro en el pueblo, llevando música a las fiestas y celebraciones. Los demás hermanos encontraron sus propias pasiones. Algunos se dedicaron a la agricultura, otros a la carpintería, siguiendo los pasos del hombre que nunca fue su padre, pero transformando ese oficio en algo lleno de amor. Ana Laura, ahora una figura respetada en el pueblo, continuó con su negocio de costura, que creció hasta convertirse en una pequeña tienda donde vendía ropa hecha a mano. Los vecinos, que alguna vez la miraron con desconfianza, ahora la saludaban con cariño, agradeciéndole por haber traído vida de nuevo a San Isidro. La casa de la calle del Roble se convirtió en un lugar de reunión, donde los niños del pueblo jugaban, donde las mujeres se reunían a coser, donde las historias se contaban bajo la luz de las estrellas. A veces, Ana Laura se sentaba en el porche, mirando el atardecer, y pensaba en Javier o Carlos Ramírez, el hombre que la trajo a este pueblo. No sentía rencor, solo gratitud. Si no hubiera sido por él, nunca habría encontrado a los niños, nunca habría descubierto su verdadero propósito. En su corazón guardaba las palabras de Clara que resonaban como un eco. Confíen en esa persona. Ana Laura sabía que había cumplido esa promesa. Y así, la casa de la calle del Roble, que una vez fue un lugar de secretos y abandono, se convirtió en un hogar lleno de risas, amor y esperanza. Ana Laura, que llegó buscando un amor pasajero, encontró un amor eterno, el de una familia que, aunque no era suya por sangre, era suya por elección.